Dice lo que piensa y piensa lo que dice, lo que le ha traído alguna que otra crítica. Pero nuestro invitado de esta noche no elude ningún tema por controvertido que sea. Le gusta hablar claro, es directo y, como él mismo dice, es un hombre de tiempos cortos. De ahí que muchos piensen que no renovará mandato al frente de la CROEM. Pimentonero de nacimiento y corazón, mantiene el rumbo de la patronal murciana y no se cansa de reivindicar lo que la región y su tejido empresarial necesitan para poner a Murcia en el lugar donde se merece. La falta de agua o las infraestructuras que no terminan de llegar son reivindicaciones históricas que tendrá que seguir reclamando ante dos gobiernos, el regional y el nacional, que no gobiernan en mayoría. Hoy visita el plató de Tribune el presidente de CROEM, José María Albarracín. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Tribune. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tribune. Comenzamos ya y lo hago saludando a mis compañeras Nuria Villa, Esther Martínez. Buenas noches, chicas. Y ahora sí, le damos rápidamente la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, José María Albarracín, presidente de CROEM. Bienvenido. Muy buenas noches, encantado como siempre de estar aquí. Por eso que te agradecemos una vez más que estés dispuesto a sentarte un rato largo con nosotras para hablar de muchas cosas. Un auténtico placer. Vamos a empezar por lo más actual, porque después de casi un año sin gobierno volvemos a tener nuevo gobierno, no en mayoría, pero bueno, ya por lo menos el país tiene un ejecutivo nuevo con nuevos ministros. ¿Qué es lo que le pide el tejido empresarial a ese ejecutivo en funciones y a ese nuevo equipo de ministros que hay sobre la mesa? Bueno, lo primero, felicitar finalmente, en algún momento de la vida hay que felicitar a los partidos políticos, ¿no? Y a los políticos que nos representan, porque después de un año hayan sido capaces de llegar a un consenso que evite unas terceras elecciones que no hubieran sido deseables por nadie, como ya hemos comentado en multitud de ocasiones. Por lo tanto, vaya por delante la felicitación y la capacidad de diálogo que ha tenido finalmente el Partido Socialista. El Gobierno yo creo que es un 50% nuevo, hay caras interesantes, caras importantes, personas muy preparadas y que creo que pueden dar un buen juego al conjunto del país. Indiscutiblemente nosotros, centrándonos en la región de Murcia, vamos a tener contacto permanente con los ministerios claves, que ya sabemos cuáles son: el Ministerio de Agricultura y Agua y Medio Ambiente, que va a seguir dirigiendo la ministra Tejerina, lo cual es muy positivo y desde luego así hay que calificarlo; el Ministerio de Fomento, donde el exalcalde de Santander es una persona dialogante, una persona capaz de consensuar cualquiera de las actividades que ese ministerio y que esa responsabilidad le vaya a tener. Desde luego con Murcia la tiene y es muy importante, y yo creo que además de forma muy rápida vamos a tener un primer encuentro, no sé, le puedo decir la fecha, pero indiscutiblemente muy pronto, antes que después, y donde se pondrán sobre la mesa pues todos los problemas acuciantes en materia de infraestructuras que estamos luchando ya no solamente estos 3 años últimos desde que llegué a la presidencia de CROEM, sino diría que incluso pues muchos más, ¿no? Porque la alta velocidad, si recordamos que viene del año 2001, pues nos cansaríamos, ¿no? de tener que recordar permanentemente lo que se hace. En cualquiera de los casos, espero que esa predisposición sea real. Se la ha transmitido ya al presidente de la comunidad, el presidente de la comunidad me la ha transmitido a mí, y por lo tanto a partir de ahora lo que hay que hacer es trabajar intensamente, porque una cosa que tiene que estar muy clara, y es que al gobierno de la región le ha llegado la época de la definición, y la definición pasa por tomar determinaciones valientes en algunos casos y desde luego tener una conexión con Madrid permanente para que esos objetivos que están marcados ya muchos años se vayan plasmando y no estemos más tiempo con la misma demanda en materia de infraestructuras. Por lo tanto, la lealtad y la colaboración con el Gobierno por nuestra parte va a ser total y absoluta, pero ha llegado el momento de la definición, ha llegado el momento de que la alta velocidad esté en Murcia en el año 2017, ha llegado el momento de que el aeropuerto de Corbera abra sus puertas definitivamente el año que viene, porque si no fuese así yo creo que entraríamos en una dinámica que no convendría ahora mismo repasar, porque no sería atractiva ni del agrado de nadie, ¿no?
El Gobierno regional ya ha mostrado esa disposición, ¿no?, a estar en permanente contacto con el Gobierno central, a reivindicar todos estos asuntos que ya son históricos, ¿no?, para la región de Murcia, que tantos años venimos pidiendo. ¿Ustedes creen que Murcia por fin va a tener ese peso que tantos años llevamos pidiendo en Madrid con esta nueva cartera de ministros? Yo pienso que sí. Yo creo que el actual presidente está haciendo una labor importante, no solamente a nivel personal como presidente de la comunidad, sino también con orden expresa a cada uno de los consejeros que forman el Gobierno. De hecho, yo le podría anecdóticamente comentar que algunos de ellos, y por supuesto el propio presidente, ha habido semanas que ha viajado hasta 3 y 4 veces a Madrid. Pero claro, ya no se trata tanto de viajar e ir y estar presente, que es importante y es bueno, sino como de los resultados que se obtengan como consecuencia de esas relaciones, ¿no? El presidente conoce perfectamente nuestra disposición a colaborar con él y con el Gobierno en todas las materias que sean de interés colectivo para esta región y sobre todo en aquellas materias que sean de interés colectivo para el tejido empresarial. A fin de cuentas, lo que estamos hablando ahora mismo en materia de fomento, infraestructuras, aeropuertos, alta velocidad, la llegada a alta velocidad, la finalización de la variante de Camarillas, que luego anecdóticamente les comentaré a ustedes por qué la de Camarillas saltó de un cajón y hoy día es una realidad que se está ejecutando. Y luego el proyecto del Gorguel, que es fundamental para el desarrollo y consolidación del desarrollo de esta región, y por supuesto la apertura de ese aeropuerto que tiene que ser sí o sí en el año 2017. Creo que a partir de ahora no hay ciudadano en esta región que entendiese que no se abriera el aeropuerto. Ha comentado algunos de los nombres que ya forman parte de las carteras del nuevo Ejecutivo, una de ellas la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que repite, ha valorado positivamente hace unos minutos que repita esa cartera, pero además ella está relacionada con algo muy importante para nuestra región, que es el déficit hídrico. Usted, como presidente de la Mesa del Agua, que además está siendo muy reivindicativa, ¿cómo ve ese asunto? ¿Cómo cree que se va a poder solucionar esta situación y por qué valoran positivamente que siga siendo ella la que esté al frente de esa cartera? Lo primero, creo que es bueno que siga y que es importante que siga porque conoce perfectamente qué es lo que está sucediendo en Murcia. O sea, conoce perfectamente el déficit estructural que padecemos desde hace muchísimos años, conoce perfectamente el conjunto de la región, sabe qué zonas están más afectadas y en qué momento por la falta de agua y sabe aquellas que pueden tener una mayor dotación, bien sea de agua de trasvase o de agua desalada, y por lo tanto que tenga esa capacidad, esa información y ese conocimiento es fundamental. Lo segundo, porque yo que he negociado 2 veces con ella en los 2 últimos meses de octubre del año 16 y 15, respectivamente, he tenido que negociar seriamente y también de una forma complicada y compleja la falta del agua que teníamos en la región, sobre todo este año con un 4º año consecutivo de una sequía casi dramática. Pues me di cuenta de que las exigencias con las cuales llegábamos a Madrid, que eran complicadísimas de sacar adelante, pues al final se consiguieron sacar no solamente la cesión de derechos, en aquel mismo momento, en aquella misma reunión, se concedieron los derechos de las excedencias de Extremera y La Poveda, se consiguió traer aquel mismo día, aquella misma noche llegaba a Murcia 11,4 hectómetros cúbicos. Era también una situación muy compleja, pero una vez solucionado el tema de los derechos, la cesión de derechos, se pudo conseguir ese agua ese mismo día. Y luego se comprometió a otras 2 o 3 cosas, como era la prórroga del decreto de sequía, incluyendo una vez más la cesión de derechos y otras tantas que se han ido cumpliendo a lo largo de las semanas siguientes. Por lo tanto, yo no voy a aplaudirle porque con esto se haya conformado y sea suficiente, ni muchísimo menos, porque hay que seguir trabajando, pero indiscutiblemente ha cumplido su palabra. Yo si cumple su palabra, pues lo tengo que decir así, ¿no? Entonces, es bueno que siga porque conoce perfectamente la situación de Murcia y es bueno que siga porque cuando ha dicho y ha cumplido algo, hasta ahora lo ha comprometido. Tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo porque estamos en una región donde desgraciadamente no llueve. Meteorológicamente tenemos unas previsiones malas de cara a los próximos meses y tenemos que ver todas las alternativas que hay. Ayer, en la toma de posesión, ya dijo que su gran reto inicial va a ser el Gran Pacto Nacional por el Agua. Por lo tanto, yo la felicito porque así lo dijo en aquella reunión. Si seguía como ministra sería el primer objetivo que tuviese.
Así lo dijo ayer en la toma de posesión y así tenemos que valorarlo. A partir de ahora hacerle seguimiento, pero indiscutiblemente está en la buena línea. Ese gran pacto nacional por el agua sería por fin la solución definitiva que lleva la región de Murcia reclamando tantísimos años. Pero teniendo en cuenta las circunstancias en las que está el gobierno del Partido Popular en la Moncloa y la constitución del Congreso, parece que sacar un gran pacto, en este caso del agua, podríamos hablar de otras muchas cosas, parece cuanto menos complicado. Todo lo que sea relativo a agua, cesión, interconexión de cuencas, etcétera, será siempre difícil en tanto en cuanto no tengamos la solidaridad del conjunto de la nación. Aquí en la región de Murcia se ha conseguido que esa solidaridad se obtenga precisamente a través de la unidad extraordinaria que existe en la Mesa del Agua, donde están representadas todas las organizaciones agrarias que existen en la región, los sindicatos agrarios también, aunque no pertenezcan a la confederación, a la patronal que yo presido, como es COAC y como es UPA, está el propio Sindicato Central de Regantes y está la Junta Central de Regantes, es decir, que esa Mesa del Agua representa el 100% de la agricultura y del regadío. ¿Por qué va a ser complicado? Pues porque tenemos comunidades autónomas vecinas que no terminan de entender exactamente qué es lo que sucede aquí en la región, o si lo entienden, consideran que aquel agua o caudal que pase por su territorio pertenece a su territorio, y nada más lejos de la realidad, puesto que el conjunto de los ríos españoles pertenecen a un país que se llama España, y por lo tanto los excedentes tendrán que ir antes o después de un sitio donde sobra a aquel sitio donde falte. El presidente del gobierno, por fin, aunque sea la segunda vez, ha comprometido eso. Tenemos que tener una cierta tranquilidad de que pudiera llevarlo a cabo, puesto que ha firmado un pacto con la segunda fuerza política que le apoya. La segunda fuerza política no en número de escaños, sino en apoyo del gobierno, que es el Partido Ciudadanos, y habrá que ver cuál o qué partido es el que se cae de ese apoyo. Nosotros tenemos un número de parlamentarios por la región de Murcia que están allí para defender a la región de Murcia. Por lo tanto, esperemos y esperamos con firmeza que así lo hagan y que de forma vehemente pongan el interés colectivo de la región de Murcia por encima de los intereses partidistas, y me refiero a todos los partidos, no a ninguno en concreto. Aquí en la región de Murcia ya hemos visto algún movimiento simbólico, por así decirlo, ¿no? También el gobierno regional ha instado a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea a hacer grandes pactos en diferentes asuntos, entre ellos el del agua. Son pactos de los que ya se ha caído el Partido Socialista. Ellos dicen que esos asuntos se tienen que abordar en la Asamblea regional y no fuera, ¿no? ¿Ustedes ven positivos estos encuentros? ¿Creen que de verdad Murcia va a ser capaz de hacer un bloque común para reivindicar en Madrid esa solución definitiva para el déficit hídrico? Mire, le voy a decir que más nos vale que sea así, porque de lo contrario el pelo nos puede lucir de un color muy extraño y no sería bueno. Yo, a petición propia, solicité a la presidenta de la Asamblea Regional una reunión con los portavoces de los 4 partidos políticos, reunión que se mantuvo ahora hace un mes en la sede de la Asamblea Regional, y donde evidentemente estuvo presente la presidenta, y una vez realizada la introducción tuvimos una reunión amplísima con los 4 grupos parlamentarios, con los 4 portavoces. No solamente se dijo y se acordó allí en aquella reunión privada, que hicimos pública inmediatamente, puesto que hubo una rueda de prensa, y yo no recuerdo que ningún partido dijese que no se sumara a aquella propuesta que hacía la Mesa del Agua en aquel momento y que la hacía yo en nombre de esa Mesa del Agua. Es más, yo creo que fueron casi todos vehementes a la hora de defender la solidaridad con los agricultores, con los regantes y con las empresas transformadoras del sector agroalimentario, que son muy importantes. También lo hizo el Partido Socialista, lo hizo el señor González Tobar. Cualquier cosa que a partir de ahí surja o suceda, yo lo único que puedo decirles es que me quedo pues sorprendido, cuando menos, ¿no? Mi entendimiento, en fin, la capacidad de comprensión a la que llegó es que debió de erróneamente expresarse en las últimas declaraciones que hizo. Pero el señor González Tobar me ha transmitido a mí personalmente su fortaleza, la de su partido, para defender y unirse a lo que sea un gran pacto regional del agua. Ahora, otra cosa diferente, y yo creo que es por donde van los tiros, es que una vez más intereses partidistas requieran que esa tramitación se haga a través de la mesa de la Asamblea o incluso de la propia Asamblea, cosa que a nosotros nos parece, nos da lo mismo, es decir, no tiene ninguna afectación para nada, y por lo tanto nos da igual. Lo que queremos es que se sumen a la idea del presidente, que se sumen a la propuesta del presidente, que es una propuesta que recibe desde la Mesa del Agua, y que se defiendan los intereses de la región, punto y pelota. Si usted tiene que defender algo de su partido de forma personal, nosotros nunca vamos a entrar en ello,
pero si usted tiene que defender algo que es el interés colectivo, el interés general, el interés de la economía, de la creación de riqueza y empleo, no tiene más remedio que estar aliado con los regantes y los agricultores en este momento, por lo tanto con la mesa del agua. Si no es así, creo que el futuro, se lo digo como lo pienso, que su futuro en esta región pues puede estar muy mermado en el tiempo. Es favorable saber que por parte del Ejecutivo, por parte de la ministra de Agricultura, se sigue apostando por ese plan hidrológico nacional, quizás un poco a largo plazo, porque no es una solución para mañana y tampoco para el primer trimestre de 2017, hay que ser realistas. Y esta mañana en los medios de comunicación regionales, en prensa, nos levantábamos con una petición por parte de los regantes, que intentan buscar alguna solución para poder reforzar el Tajo. Creo no equivocarme al decir que exigen cubrir ese déficit de 210 hectómetros cúbicos. ¿Qué se plantea para el día de mañana, mientras se va gestionando quizás un pacto en el que sí que se necesitan todas las fuerzas políticas y que sí que se necesitará pues, acudir a esas reuniones o establecer otras mesas de apoyo? ¿Qué vamos a tener a partir de mañana? O sea, el memorándum que se firmó por parte de las 5 comunidades autónomas que traía una seguridad jurídica importante, pero no completa. No olvidemos que reducía drásticamente los niveles de emergencia que pasaban, ya en aquel momento se reducían o se ampliaban, mejor dicho, en casi 80 hectómetros cúbicos para que no pudiera haber desembalse a la cuenca del Segura. Aquello, Kroen, aún no siendo yo presidente, él sí que lo dijo, se opuso frontalmente a aquella parte de aquel memorándum y también lo hicieron los regantes. En cualquiera de los casos, la realidad es la que tenemos hoy en día. Y lo que nosotros estamos diciendo es que lo llamen como lo llamen, Plan Hidrológico Nacional, interconexión de cuencas, Gran Pacto Regional, Gran Pacto Nacional por el Agua, llámenlo ustedes políticos como quieran llamarlo. La realidad es que tenemos una región, que es la región de Murcia, pero también el sureste de España, Almería, Alicante, etcétera, que es deficitaria y que necesita traer agua de donde está sobrando y que se está virtiendo al mar en muchísimas de las ocasiones. Hablo del Tajo, del propio Tajo, hablo del Ebro, evidentemente, y hablo de otras posibilidades alternativas que habrá que estudiar de cara al futuro. Pero estas dos que son nuestras, que son españolas, que son palpables, que las tenemos ahí y que sobra agua, es decir, que sobra agua, que se tira el agua, que no se utiliza, eso hay que reconducirlo para que venga aquí lo antes posible. Yo lo que sí que le puedo decir es que mientras que esta ministra ha estado al frente del Ministerio y en tantas veces como hemos tenido que ir a verla por esta falta acuciante de agua, lo hemos solventado, lo hemos solucionado. Creo que va a seguir así en el futuro, que eso es una tranquilidad relativa a la que da, pero indiscutiblemente hay que coger el toro por los cuernos y hay que definitivamente llegar a ese gran pacto nacional, y ahora mejor que nunca porque hay un compromiso del que ya es presidente del Gobierno, hay un compromiso del partido político que le ha apoyado, que es Ciudadanos, y serán ellos los que tengan que trabajar que ese compromiso se extienda al resto de fuerzas o al resto de fuerzas solamente necesarias para sacar ese Pacto Nacional del Agua adelante. Si no lo cumple, yo creo que esta región se va a volver y se va a revolver contra el Gobierno de la Nación antes que después. Hablábamos de la ministra de Agricultura, vamos a hablar ahora de otra ministra, la ministra de Trabajo. Rajoy decía al inicio de este nuevo mandato que estaba dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas, pero que iba a haber 3 líneas que no iba a cruzar: la estabilidad presupuestaria, la unidad de España y la reforma laboral. Sí ha contemplado la posibilidad de matizarla, pero no de derogarla. ¿Qué opinión les merece la continuidad de Fátima Báñez y qué opinión les merece ese mensaje que lanzó el presidente del Gobierno nada más empezar este nuevo mandato? Bueno, Fátima Báñez ha sido una ministra estos 4 años últimos que ha conseguido prácticamente un número importante de los objetivos que se marcó el anterior Gobierno. En cualquiera de los casos pues, siempre hay algún pero, ¿no? Y lógicamente pues nosotros como organizaciones empresariales no estamos precisamente satisfechas en una de las parcelas, que es el tema de la formación, donde literalmente, aun teniendo todas las competencias en el pasado, nos sacó del sistema, nos sacó realmente del sistema y nos dejó fuera, algo que tenemos ahora mismo en proceso de nuevo diálogo, y a ver qué es lo que sucede. También podría estar judicializado. No por otra cosa, lo digo porque usted sabe que todas las empresas pagan un 0,6% al Estado, que tiene como destino una serie de cosas, entre ellas la formación fundamentalmente, y la formación pues, puede darla a la empresa, o que entendemos que debe darla a la empresa libremente, de la forma que más considere oportuna, bien directamente, bien a través de sus sectoriales o bien a través de sus organizaciones territoriales o nacionales a nivel empresarial. Pero dicho eso, es una persona dialogante, capaz. Yo he estado con ella reunido en varias ocasiones y efectivamente pues,
no es mala noticia que siga al frente, ¿no? Yo espero que en alguna cosa recapacite y cambie y se actualice, ¿no? Hay algo que en este ministerio va a ser clave para el año que viene y para los años sucesivos. Esta ministra ha sido ministra durante una época muy complicada, pero durante una época donde se ha creado empleo, se ha generado empleo. El año pasado, como ustedes saben, se cerró el año con prácticamente 500.000 nuevos trabajadores en activo, y este año vamos por un camino muy similar, sobre todo porque se percibe un final de año realmente espectacular. Quizá no tanto en cuanto a los contratos indefinidos, pero sí indiscutiblemente a gente trabajando y sobre todo a gente afiliada a la Seguridad Social, donde la subida en relación al año pasado es prácticamente de un 10%. Esos saldos son muy buenos y sin embargo los gabinetes más importantes económicos del país y de Europa, como la propia Comisión Europea, ya advierte de una ralentización de la economía para el año 2017. Por lo tanto, vamos a ver si la política o las políticas que ha mantenido hasta ahora y que han dado un resultado bastante satisfactorio son las políticas que se deben de mantener de cara al futuro y vuelven a dar el resultado satisfactorio o no. Yo creo que algunos ajustes tendrá que hacer, sobre todo en materia de estrategia por el empleo, que nosotros ya aquí, por ejemplo, a nivel territorial estamos negociando con el Gobierno y que espero que en un plazo no superior a 2 semanas podamos lanzar un gran acuerdo, un gran pacto sellado por el Gobierno y por los agentes sociales, incluidos los 2 sindicatos mayoritarios, que yo creo que estamos en los últimos flecos, y que realmente impulse la creación de empleo con además un objetivo prioritario, que son los mayores de 45 años y los jóvenes. Ahí desde luego nos vamos a volcar y ahí tiene mucho que decir también a la larga la ministra, como es lógico, ¿no? Por lo tanto, generalmente positivo que siga, que haya alguna matización que nos gustaría que pudiera reconducir de cara al futuro, y que le deseo toda la suerte del mundo, por supuesto, porque la suerte de su gabinete, de su gobierno, de su ministerio, será también el de muchos de los españoles, claro. Sobre ese pacto que se está ultimando entre ustedes, el gobierno y los sindicatos, ¿nos puede dar alguna pincelada, nos puede adelantar algo? ¿Cuáles van a ser las líneas de trabajo, las líneas estratégicas que se recogen en este pacto? Sí, bueno, nosotros lo que hemos planteado, nosotros somos muy pragmáticos, es decir, los empresarios no damos muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y nos decir, oye, ¿qué queremos y cómo lo podemos conseguir? ¿Qué queremos? Pues que la tasa de desempleo en Murcia, que está ya ligeramente por debajo del 20%, pero que todavía es altísima si miramos los números reales, que son 119.000 personas sin trabajo, pues tenemos que ver qué colectivos son, hombres, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, y por lo tanto a partir de ahí focalizar, y así lo hemos propuesto, cómo se puede incentivar el empleo. No solamente en todo este tipo de personas, sino también en los colectivos desfavorecidos, que para nosotros es muy importante. Proponemos directamente exenciones, para que eso se... no le puedo matizar el qué tipo de exenciones, pero bueno, cuando ustedes hablo de exenciones, hablo de exenciones. Exenciones y luego bonificación por cada contratación fija que se produzca con el compromiso del empresario de mantener ese puesto de trabajo permanentemente. Si esos 2 conceptos los tenemos claros y si la administración es tolerante, la administración tutelante es tolerante en tanto en cuanto la imposición tributaria de las empresas, yo creo que Murcia, por la inercia del crecimiento económico, por la inercia de nuestro sector exportador, por la inercia de nuestra industria que está levantando el vuelo, por la inercia del sector servicios, con el turismo a la cabeza, pero con el comercio repuntando de una forma razonable también, yo creo que la región de Murcia puede dar una bajada drástica a los niveles de paro, pero que no les sorprenda si pudiéramos bajar un 20 o un 25% el año que viene. El problema de la temporalidad, que también sigue estando ahí ahora que ya tenemos gobierno, también se baraja la posibilidad de que se estudie poder revisar los costes del despido. Por parte de la empresa, ¿cómo se ve esa posibilidad? Bueno, yo soy muy liberal en ese sentido, por lo tanto creo que cuando hay trabajo, hay trabajo. Yo, en varias ocasiones me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con los contratos basura, ¿no? La calidad del empleo y tal. El empleo, lo que sí que tiene cierto es que el empresario procura dar el empleo de calidad mayor que existe, a través de la formación, la preparación, etcétera, etcétera, y luego el mantenimiento del puesto de trabajo. Yo no conozco ningún empresario, y lo he dicho, que explote porque quiera explotar, porque quiera... No, yo no conozco ningún caso, y en algunas ocasiones he pedido que me indiquen si alguien lo conoce y hasta ahora nadie me lo ha dicho.
Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar. Lo que nosotros hacemos es levantar la persiana todos los días, pagar los impuestos, crear empleo, crear riqueza, no dormir en muchísimas de las ocasiones para ver cómo se pagan las nóminas a final de mes, cómo llegamos y cómo financiamos para que podamos tener la rotación de stocks, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el empresario. Y lo que nosotros queremos es que el trabajador, el empleado, sea simple y llanamente un complemento importante de la empresa. Y yo creo que hoy día, y podríamos hacer referencia a responsabilidad social corporativa, donde Murcia, por cierto, es una comunidad autónoma muy importante, para ver y reconocer que la capacidad de integración del trabajador hoy día en la empresa es absoluta, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el 85% del tejido empresarial de la región es de carácter familiar y donde al empleado, al trabajador, se le considera parte de la familia también. Por lo tanto, yo creo que eso es una realidad y es la que tenemos que transmitir. 20 millones de ocupados para el año 2020. Ese es el objetivo que se marcó Mariano Rajoy, es lo que dijo en su discurso de investidura. ¿Creen que estamos en la senda para conseguir esa cifra? Yo creo que todos los datos contemplan que eso pueda suceder. Todos los datos contemplan que pueda suceder. Fíjese que un crecimiento económico con el que vamos a cerrar este año del 3,3% en la región, que va a estar incluso 0,01 en puntos porcentuales por encima del conjunto de la nación, es un crecimiento que hace un año no se esperaba, ¿no? También es cierto que ahora mismo las previsiones para el año 2017 reducen ese crecimiento en más de medio punto porcentual y eso es un poco inquietante. Pero yo estoy convencido de que la capacidad de reacción del sector económico, la capacidad de reacción del sector empresarial, con la implantación continua de nuevas tecnologías, mejorando la competitividad y ampliando procesos productivos, yo creo que nos va a llevar a repuntar, a apoyar el repunte de ese crecimiento económico y, por lo tanto, crecimiento económico en esos niveles significa ciertamente creación de empleo. La varita mágica yo creo que no la tiene el presidente del gobierno ni tampoco nosotros, es decir, 500.000 quizás sea un poco aventurado, pero que está claro que hay un dato del año 2015 interesante, un dato del 2016 muy importante y que apunta a que un 2017 y 2018 son también halagüeños, o pueden ser también halagüeños, pues yo pienso que el objetivo del 2020 con 20 millones de empleados o de gente trabajando, creo que es un objetivo razonable. ¿También sería un objetivo razonable que el año que viene tuviéramos ya AVE y aeropuerto? No es que sea razonable, no es que sea razonable, es que es exigible, ¿no? Yo el otro día, muchas veces comento porque creo que es bueno que la gente sepa que el presidente de la patronal defiende a los empresarios, pero también se alía con el gobierno en todo aquello que es bueno para el interés colectivo y el interés empresarial está dentro de él, ¿no? Y yo me reúno con el presidente de la comunidad pues tantas veces como es necesario. En el último encuentro que tuvimos hace unos días, para hacer un gran repaso de todas las actividades a desarrollar, trabajo, objetivos dentro de este nuevo curso que acaba de comenzar hace muy poco, pues está precisamente estos dos grandes objetivos. Y ha llegado el momento de definir, el gobierno tiene que definir y tiene que apostar, el gobierno no puede seguir dejando que esto pase, hay un cierto miedo, diría yo, en algunas cosas porque, bueno, la historia está escrita y hay mucho respeto y siempre tiene que ser todo hecho bajo la supervisión de los servicios jurídicos y tener todas las garantías, etcétera, ¿no? Sabe usted que nuestro funcionariado en general aquí, que es muy bueno y muy potente, pues también es muy miedosito, ¿no? Y eso pues no es bueno a la hora de desenmascarar la cantidad de papeleo que todavía seguimos teniendo. Yo creo que el aeropuerto tiene que abrir el año 17, ese es el objetivo, esa es la exigencia del sector empresarial y lo que sí que le garantizo es que estamos haciendo todo lo posible y desde luego este presidente de forma muy personal para que ese aeropuerto se abra el año que viene. No vamos a cerrar las puertas a ninguna opción de las 2 o 3 que se están barajando en este momento y que no solamente se están barajando, sino que se están trabajando en este momento. No le puedo decir tampoco si va a haber noticias de forma inminente o no, pero puede haberlas en cualquier momento. Nosotros tenemos 2 o 3 líneas de trabajo agresivo junto con el gobierno de la región. El gobierno es perfectamente conocedor de lo que hemos sido capaces de hacer hasta la fecha con el aeropuerto y luego además tener un grupo empresarial potente que además es de la región de Murcia, empresarios de la región de Murcia, que estarían interesados también en explotar ese aeropuerto a través del nuevo, una vez que se termine la redacción del convenio,
pues acceder o intentar acceder a la explotación de ese aeropuerto, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tranquilidad la que tiene que tener el gobierno. Yo si fuera presidente del gobierno la tendría, que me vinieran a decir los empresarios: oiga usted, aquí tengo un grupo de 5, 6, 7 que estamos dispuestos, a pesar de los pesares, a poder optar a la explotación del aeropuerto. A mí me daría una tranquilidad importante. Así se lo hemos transmitido. Y luego hay otras 2 o 3 opciones. Desde luego, una por las que nosotros no nos gustaría pasar, y no vamos a pasar, también se lo digo, es porque eso cayese en manos de AENA. AENA es una operadora importantísima que merece todos nuestros respetos, pero que es una operadora que tiene la dualidad en caso de que fuese la concesionaria, claro, de tener 2 aeropuertos en Murcia, y entonces pensamos que sería negativo, puesto que el nuevo Internacional de Corbera posiblemente lo dejaría como un Alicante Sur, y eso a nosotros no nos gusta nada. Un aeropuerto infrautilizado, ¿no? Por supuesto. Pero ese... Sí, Aprovechando por hacer un paréntesis, ya que estamos hablando de infraestructuras, ha pasado más de un año. Con mis compañeras sí que estuvo aquí en una entrevista anterior y hacía una valoración de Pedro Antonio Sánchez cuando llegaba a la comunidad. Y ahora que ha pasado más de un año, ¿qué valoración, qué balance hace de este tiempo? Bueno, acabo de decir algo muy importante, y es que el presidente y su gobierno están en un momento de definir los proyectos que llevaban en marcha. Y el tiempo se pasa para todo el mundo, es decir, se pasa para el que llega a representar una institución, como puede ser la Confederación Regional de Empresarios, de Organizaciones Empresariales, y llega un momento en el que se tiene que ir porque vendrá otro que lo haga igual de bien, no, muchísimo mejor, y el presidente de la comunidad tiene que entender que está en una legislatura de 4 años y que dentro de esos 4 años tiene unos objetivos que cumplir. Si de esos 4 años el porcentaje de objetivos que consigue es positivo y razonable, pues lógicamente la ciudadanía volverá a poner su confianza o a depositar su confianza en él. Pero si no es así, pues lógicamente de este y de cualquier presidente lo que habría que hacer es intentar cambiarlo, ¿no? Que quizás ha pasado un tiempo de definir y ya es el momento de actuar, ¿no? Efectivamente. Ya estamos en el momento de decir, oye, ¿cuáles son los 3, 4, 5 temas claves de la región de Murcia? Materia hídrica, apertura del aeropuerto, la consolidación de la llegada del AVE, que por cierto, todo hace indicar que efectivamente a finales del año 2017 la tenemos ya finalmente aquí. ¿Qué pasa con Camarillas? Que las obras van a buen ritmo, que se culminen. ¿Qué pasa con el gran proyecto de la región de Murcia, que no olvidemos que es el Gorguel? ¿Y qué pasa con la política tributaria? Esos son los grandes compromisos que adquirió el presidente. Si eso tiene un resultado positivo, yo desde luego lo aplaudiré. Por el buen camino va. Pedro Antonio Sánchez, yo siempre he dicho que el presidente es un hombre trabajador, fajador, no tiene horario, se levanta tempranísimo, es un luchador nato y quizá tenga un buen equipo ahora mismo. Yo creo que tiene un buen equipo. Tiene que acompañarle no solo la suerte, sino también la capacidad y el conocimiento para negociar lo que en este momento puede negociar, y muy bien, para que le salga también muy bien el resultado. No quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle, y para ya cerrar el tema de las infraestructuras, le quería preguntar una cuestión sobre el AVE y otra sobre el aeropuerto. Empezamos por el AVE. Usted ha dicho que parece que para finales de 2017 ya vamos a tener la alta velocidad en la ciudad de Murcia. Le escuchamos decir una fecha, cosa que el Gobierno regional no ha hecho. Ellos hablan de meses, pero no se atreven a decir esa fecha. Entendemos que si usted dice finales de 2017 es porque sabe de buena tinta que va a ser así. Hombre, yo oigo al consejero decir que solo sabe que el AVE llegará a Murcia cuando haya llegado. Bueno, pues me parece muy bien, ¿no? Políticamente correcto. No, yo creo que ha llegado el momento de empezar a dar fechas, precisamente definir, precisamente actuar y precisamente comunicar a los empresarios y a la ciudadanía en general de que se está trabajando en ello y ya va a empezar a verse la luz al final del túnel. Pues lo deben de decir. Yo creo que es tontería no decirlo. Ahora mismo el proyecto que yo tengo presentado, que yo he visto personalmente con mis ojos, que me han explicado los técnicos y que me ha explicado la propia consejería, indica claramente que en el segundo semestre del año 2017 la alta velocidad debe de estar en Murcia. Nosotros nos cubrimos un poco en salud y lo llevamos al último trimestre del año, pero indiscutiblemente antes de final de año el AVE tiene que estar aquí y va a estar aquí, y yo creo que va a estar aquí. La única salvedad que yo haría, y lógicamente que no dependería de nosotros, ni de nuestras cuentas, ni de nuestros cálculos, es que sucediera que nos sale otro colector por ahí, que los técnicos, los ingenieros, etcétera, no lo han visto. Quiero pensar que no. Por lo tanto, la alta velocidad llegaría al final del año que viene para que un año después,
año y medio después pueda estar en Cartagena y no más de 3 años después pudiera estar en Lorca. Ese es el objetivo. Eso lo sabe el presidente, eso lo sabe el gobierno y eso lo sabe el ministerio. El resto lo tienen que hacer ellos. Aeropuerto, y ya terminamos con este tema. Dicen que el aeropuerto tiene que estar abierto también en el año 2017, pero tiene que estar abierto en calidad de ¿qué? Terminal de pasajeros, terminal de carga, una especie de garaje, ¿no?, para los aviones. ¿De qué forma? Porque el gobierno en principio solamente plantea la opción de que sea una terminal de pasajeros. Bueno, la apertura tiene que ser forzosamente con una terminal de pasajeros. O sea, ahora mismo no habría, sí que lo queremos abrir de forma inmediata. No hay otra posibilidad de hacerlo de otra manera. Sin embargo, es un aeropuerto que debe de ser un aeropuerto casi multiusos de cara al futuro. ¿Por qué? Porque tenemos en la región de Murcia una capacidad exportadora extraordinaria y un sector, sobre todo el agroalimentario, que en la actualidad está exportando por aire, vía aérea, desde los aeropuertos de Álava y de Ámsterdam. Entonces, claro, tener que depender de esos aeropuertos que están ya no solo lejos, sino que son mucho más costosos cuando podríamos tener una terminal de carga en el aeropuerto de Corbera, pues evidentemente hay que apostar por una terminal de carga en el aeropuerto de Corbera. Ya otras cosas yo ahora mismo no voy a entrar, si podemos tener aquí en fin, como lo que usted llamaba o denominaba un tipo de garaje, un aparcamiento, tal. Bueno, yo eso no lo sé. Puede ser un aeropuerto multiuso, pero ahora mismo hay que abrirlo como una terminal de pasajeros, pero de inmediato con una terminal de carga, porque tenemos la suerte enorme de tener las empresas del sector agroalimentario listas para operar desde ese aeropuerto desde el primer día. Con lo cual, cualquier inversión que se desarrollara, además que tendría el apoyo del sector privado en ese tipo de acción, eso ya se lo hemos transmitido también a los responsables del gobierno, sería del género tonto dejar pasar esa oportunidad, francamente, y seguir dando trabajo a aeropuertos nacionales o internacionales cuando lo podríamos dar a nuestra región y cuando lo podríamos dar a nuestra gente, y porque además crearíamos muchísimo trabajo, muchísimo empleo. Hace apenas 24 horas, dejando a un lado el tema de las infraestructuras, conocíamos por parte de Bruselas que se incluía ya a Murcia entre las regiones con ayuda máxima, una ayuda que entiendo iría de 2017 a 2020. Y esta mañana hemos escuchado unas declaraciones por parte de Pedro Antonio Sánchez que decía que esto va a ayudar a la región a que crezca el atractivo para invertir en la región de Murcia. ¿Qué piensan por parte de CROEM? Yo no sé lo que ha querido decir el presidente con eso, exactamente, pero sí, lo he escuchado. Hombre, yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia que Bruselas no baje el nivel de ayuda que ha estado dotando a la comunidad autónoma de la región de Murcia, porque no va a ralentizar en absoluto proyectos o inversiones, no solamente de las que puedan venir de fuera, sino de las propias de las empresas de la región, como es lógico, ¿no? Ahora mismo yo le podría decir que hay unos 20 o 22 proyectos en marcha importantísimos que representan casi 650, 700 millones de euros de inversión y que crearían casi 2.500 puestos de trabajo directos. Es decir, y esos han estado en parte también paralizados, no por esto de la ayuda fundamentalmente, pero sí paralizados por el tema de la situación política que se está viviendo en el país, de incertidumbre, etcétera, ¿no? Pues son proyectos que con cierta rapidez han empezado a ver la luz y se están realizando. Yo creo que Murcia es atractiva, que Murcia es muy atractiva. Murcia tiene 300 días de sol al año, tiene una temperatura media de 20-21 grados centígrados, tiene una situación, un enclave privilegiado. Estamos entre dos mares, tenemos un mar menor que, a pesar de todos los problemas con los que hemos convivido en los últimos meses, es un enclave, un paraíso que gusta en Europa y en casi todo el mundo. Estamos en el mapa. Si a Murcia lo único que le falta es poder llegar al mapa. Y el mapa significa tener un aeropuerto abierto, tener una alta velocidad, tener un proyecto serio para el puerto del Gorguel, y yo le garantizo a usted que esos dos muros que dividen la región de Murcia de la Comunidad Valenciana con Alicante y por el otro lado con Almería de la Comunidad Autónoma andaluza, seguro que se derribarían con una facilidad pasmosa. Usted lo acaba de mencionar ahora, el asunto del Mar Menor, el problema que ha habido con el Mar Menor durante este verano. De momento parece que no ha afectado mucho este verano a las cifras del sector turístico, pero en el caso de no solucionarse sí podría afectar a nuestro sector turístico de cara al próximo verano. Imagino que usted sabrá el procedimiento que lleva a cabo el Gobierno regional para intentar solucionar este problema. ¿Qué le parece? ¿Qué tiene que opinar la patronal sobre
sobre ello y sobre todo lo que ha pasado con respecto a esa laguna salada? Bueno, yo creo que esto es un problema sobrevenido, es un problema que nadie esperaba, pero que todo el mundo sabía que podía pasar en cualquier momento. Llevamos más de 20 años conociendo que la situación de la laguna, la situación del Mar Menor, pues estaba potencialmente en riesgo y ha llegado en el año 2016. Es decir, que afortunadamente, si lo miramos así, pues hemos tenido una serie de años que nos hemos ido librando y ahora ya no ha podido ser. Yo creo que la reacción que se ha tenido el Gobierno ha sido buena en casi todo, menos en la criminalización que se ha intentado hacer de los agricultores de la región. Por lo tanto, yo aplaudo el vertido cero, aplaudo la reacción que se tuvo por parte del Gobierno, aplaudo todo lo que se está haciendo ahora, el salmueroconducto, etcétera, todo eso que es necesario y que hay que hacerlo lo antes posible, pero sin criminalizar a los agricultores, que lo único que han hecho ha sido trabajar de sol a sol para seguir manteniendo unos cultivos que han dado miles y miles y miles de mano de obra, de puestos de trabajo, y que además han ayudado a que nuestras empresas hayan consolidado miles y miles y miles de puestos de trabajo mediante la transformación de esos productos para que luego fueran a la exportación o al consumo directo final. Entonces, salvando eso, yo creo que se va en la dirección correcta, ya se están empezando a ver algunos resultados que lógicamente no van a llegar, según dicen los técnicos, hasta el primer año, pero se empiezan a ver resultados positivos. Yo creo que el año que viene aquella zona va a estar en buenas condiciones, desde luego para el baño y esperemos que para todo lo demás, pero la campaña hay que hacerla. Y a partir de ahora el Gobierno, y lo sabe, y tiene una ocasión excepcional con la Feria Fitur, que como saben perfectamente es casi a inicios de año, al 1 de febrero, pues tienen que ponerse las pilas y yo creo que y son conscientes, vamos, lo tengo claro, para hacer una gran campaña de potenciación de la imagen del Mar Menor e intentar que no afecte o que afecte lo mínimo al turismo del año que viene, que si ya este año ha sido excepcionalmente bueno, el que viene se puede esperar todavía un subidón todavía más espectacular y que vuelva a batir el récord del año 2016. Esas son las expectativas. Luego sí que es cierto que hasta la fecha ahora mismo, y no se van a cerrar las contrataciones de vuelos, hoteles, etcétera, hasta inicios de año, pero todo lo que me reporta el sector de hostelería, pues no es malo. Es decir, no hay un impacto hasta el momento, pero tampoco se prevé el impacto vaya a ser malo en el año 2017 en este momento. Hay que ser cautos, hay que ir despacio, paso a paso, pero en cualquier caso yo creo que con una buena campaña de concienciación, de potenciación de la imagen, etcétera, sería algo muy bueno y algo que forzosamente hay que hacerlo para no perder el tren, ojalá también fuera de alta velocidad, pero el tren que hemos cogido hace 2 o 3 años y que nos lleva a un sector turístico absolutamente apabullante. Encontrar el equilibrio entre mantener esa actividad en el campo de Cartagena y conservar también el Mar Menor quizás sea lo más complicado. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Y efectivamente no criminalizar a los agricultores de aquella zona, como usted bien ha dicho. Bueno, yo creo que los agricultores, ellos mismos desde el primer momento se pusieron las pilas, es decir, empezaron a trabajar, empezaron a poner a disposición de qué es lo que ellos podían hacer. El agricultor en su conjunto no conocía con exactitud qué es lo que estaba pasando, no conocía por qué y no conocía la causa. Cuando se le ha ido explicando, el agricultor ha sido capaz de tomar la delantera, incluso en muchísimas ocasiones, para ver de qué forma puede reciclar los residuos e incluso los propios nitratos, ya no solamente el residuo, sino el nitrato que se deja en ellos para poderlo hacer efectivo. Yo creo que los agricultores han hecho su trabajo, lo han hecho bien. Hoy, que están mucho más informados, saben perfectamente que la responsabilidad que tienen es importante y ellos lo único que quieren seguir es trabajando, cultivando y teniendo productos para luego que pueda ser consumido en cualquier parte del mundo. Y luego, por la parte de la administración, yo les vuelvo a insistir, son ellos los responsables. Quizá esto, si se hubiera medido un plan de actuación hace 10 años o hace 12 años, pues no hubiera pasado nada, se hubiera hecho en el momento correcto posiblemente. No criminalizo yo a nadie, ahora tampoco es decir, yo no he hecho la culpa a nadie, no hay que buscar culpables, pero sí que es cierto que lo sé. Entonces, si hemos estado 20 años así y durante esos 20 años no hemos sido capaces de hacer nada, pues alguien tendrá la responsabilidad de no haberlo hecho. Tampoco podemos pasar eso por alto, ¿no? Dicho eso, si se ha llegado a este término, pues y con esa experiencia, con esa sabiduría, con esa aportación técnica
que han dado grandísimas personas en los últimos meses, yo creo que el camino está encauzado y que el Mar Menor será tan bonito o más que antes. Pues lo que usted decía, no vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. Le preguntamos sobre otro tema controvertido que hay en la región de Murcia y tiene que ver con las prácticas de medicina de los alumnos de la UCAN en los hospitales públicos de la región. Parece ser que ustedes han intentado mediar en esa situación para intentar buscar un acuerdo porque cuanto menos nos resulta paradójico que en la región de Murcia no se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, o sea, yo sí en alguna ocasión tuviese la necesidad de que alguien intentara mediar en un conflicto que yo tuviera que hacer frente y que yo fuera parte, evidentemente yo agradecería, en cualquier caso agradecería el gesto de esa persona para intentar mediar y por lo tanto solucionar el problema. Y eso es lo que yo intentaba hacer. Por lo tanto, una parte, que era la presidencia de la Universidad Católica San Antonio, lo valoró positivamente, y hubo otra parte pues, que en cierta forma lo criminalizó. Bueno, allá cada uno con su opinión. Yo creo que hago lo que creo que debo de hacer, y en este caso no estaba haciendo otra cosa sino, primero, defender a una empresa que está adherida a la Confederación Regional, segundo, que es una empresa, tercero, que es una empresa, yo creo que modelo hoy día en la región, una empresa que emplea a 2.300 personas, que da docencia a casi 17.000 alumnos, que además de esos 17.000 alumnos ya un 20%, un 20 y pico por ciento son alumnos de fuera de la región, que tienen que venir, consumir, es decir, yo creo que está ayudando a que esta región crezca, pero sobre todo porque es una empresa. Y es una empresa que está además adherida a la confederación de la que yo soy presidente. Eso vaya por delante. Y luego lo segundo es porque también tuve recibí un contacto de la Asociación de Padres de los Alumnos de la Universidad Católica, y por lo tanto pues, yo lo único que hice fue atender aquella petición, estudiarla y ver que lo que estaban reclamando era completamente lícito y legal. Pero si encima suma usted a eso que cuando me preocupo, solicito la información correspondiente para ver en qué grado de uso y de cobertura están esas plazas de esos hospitales, y me doy cuenta de que están a un nivel bajísimo, es decir, que el nivel de ocupación está muy por debajo del 100% que se aseguraba que iba a estar, y le hablo solamente de un 20 y tantos por ciento. Me llaman incluso titulares de los hospitales y tal, y yo digo, pero bueno, ¿aquí qué está pasando, ¿no? Era ilógico completamente, y todo aquello pues me llevó no solamente a hacer unas declaraciones en una rueda de prensa donde presentábamos el boletín de coyuntura de la Confederación, sino a mediar y a manifestar tanto ante el gobierno de la región como ante las partes implicadas la posición que iba a mantener la CROEM y la posición que iba a mantener yo. Yo creo que de algo hemos servido, yo creo que al final creo que todos vamos a quedar contentos, me da la impresión, y bueno, y simple y llanamente pues que aquella gente que algunas veces considera por pedantería o por ingenuidad o por otras cosas, consideran que las personas no pueden intermediar en algo porque no les corresponde, pues simplemente les digo que se apliquen el cuento. Ya está. Entiendo perfectamente que mis compañeras celebren que todas las temporadas formen parte de esta mesa y de este programa, primero por la charla agradable y segundo porque no pasa de puntillas por ninguno de los temas que se le plantean. A usted le gusta mojarse y eso también ha hecho que haya recibido algunas críticas. ¿Cómo se ha tomado las críticas? Y me imagino que no, pero ¿en alguna ocasión se ha arrepentido de haber hablado? No, yo llegué a la Confederación Regional y creo que lo dije en esta casa en el primer programa, con la independencia como bandera, y la independencia significa garantía y seguridad, y sobre todo tranquilidad. La independencia que sigo manteniendo, por lo tanto, por ahí no me van a pillar nunca. Y luego no me he arrepentido ni me arrepentiré nunca de lo que digo, porque lo que digo lo digo con conocimiento de causa y procuro estar a la altura de las circunstancias. Nunca, no soy una persona que mienta, por lo tanto no me van a pillar por ahí tampoco, y sí que valoro un poco y digo lo que creo que debo decir. Yo creo que hay que ser consistente y hay que ser incluso en algunas ocasiones duro
para que entiendan que las demandas que se forjan desde una confederación empresarial no son baladí y nacen por una serie de circunstancias que la clase política o cualquiera a la que nos refiramos entiendan que se tienen que mover y que se tienen que mover y poner las pilas, ¿no? Yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Y desde luego las críticas pues también las recibo y las aplaudo si quiere usted, pero no me afectan para nada. Pues le vamos a pedir que se moje. Esta madrugada tendremos nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. ¿En cuál sería la opción del presidente de la CROEN, teniendo en cuenta las empresas españolas y las empresas murcianas que tienen intereses en Norteamérica? Que no cambie el país es lo más importante, mucho. Desde luego es un tema complicado. Es un tema complicado y nosotros, yo como presidente de la Confederación, pero también como empresario, exportamos muchísimo a aquel país. Es uno de los principales destinos de nuestros productos y de tantos y tantos otros productos de la región, lógicamente, ¿no? Y entonces pues preocupa un poquito la candidatura de Donald Trump, porque es una persona... todo lo que sea populismo, no podemos decir que nos gusta un tipo de populismo sí y otro no, ¿no? Este señor es populista. Y puede ser que sea populista con unas ideas distintas a los populistas que tenemos en este país, pero no deja de ser populista, ¿no? Entonces, si no nos gustan los populismos, pues no nos puede gustar ningún tipo de populismo. Y ahí particularmente pues me horroriza cualquier tipo de populismo. Y sin embargo, ha lanzado un mensaje que ha calado mucho en el americano, es decir, ha calado mucho en el americano porque el ciudadano norteamericano en una gran parte se identifica con aquello que sea quitarle su bienestar social, su trabajo, etcétera, etcétera, su seguridad social, su sanidad. Y ese mensaje de este señor ha calado, hasta el punto de que las encuestas ya sabemos que están en un 50-50, ¿no? Pero ese mensaje ha calado. Y luego, por la otra parte de Hillary Clinton, hace unos días tuve aquí una delegación americana que me decía, dice, cualquier candidato hubiera ganado a Clinton menos Trump. Es decir, no porque sea mujer, que sería la primera mujer presidente de los Estados Unidos en cualquiera de los casos, sino por la historia que tiene Hillary Clinton, pues no hubiera sido presidenta de los Estados Unidos posiblemente nunca si hubiera tenido un candidato potente y fuerte. Dicen que en estas elecciones concurren dos candidatos con el perfil más bajo de los últimos años. Totalmente de acuerdo, y lo corrobora esto que me comentaban estos amigos americanos, clientes, porque vamos, lo clavaron, creo yo, y bueno, pues todo puede pasar. Creo que al final Clinton va a ser la nueva presidente de los Estados Unidos y ya a partir de ahí, si el equipo de asesores no dista mucho de lo que ha ido teniendo Obama ahora, como parece ser, etcétera, bueno, pues va a haber una política de acercamiento con Europa y por lo tanto, pues creo que puede ser beneficiosa. Tampoco digo que si ganara Trump no lo sea, porque habría que verlo, ¿no? Pero en fin. Vamos a esperar a mañana, esta noche a partir de las 2 de la mañana, habrá que estar despiertos. Estaremos despiertos. Pues nosotros hemos llegado casi al final de nuestro tiempo, nos quedan todavía muchísimas cosas, pero antes de marcharnos, a mí me gustaría preguntarle si terminamos mandato en 2017. Usted ha dicho recientemente que es un hombre de tiempos cortos. ¿Eso es porque cuando termine el mandato decimos adiós a la CROEN? Pues sí, vamos, básicamente sí, yo tengo convicciones y una de ellas era, al llegar a la patronal, limitar los mandatos, que fue lo primero que hice con la modificación estatutaria, a un máximo de 8 años, 2 legislaturas de 8 años, y yo creo que estar al frente de la patronal 4 de forma intensa, como lo voy a estar yo, 4 y pico, yo creo que es más que suficiente para poder realizar la labor y el trabajo que uno desea. Lo estoy haciendo con un cariño espectacular, como usted puede comprender, el sueldo me lo cambio con el de cualquiera, ¿no? Pero sí, yo creo que llega un momento en el que hay que dejar paso a otro, porque si uno puede o quiere hacerlo bien, estoy convencido de que siempre habrá uno después que lo haga mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, de renovar, de cambiar, de articular y de que todos podamos aportar a una confederación que, eso sí, hoy día estamos catalogados como la más fuerte a nivel nacional, la territorial más fuerte a nivel nacional, y eso es un orgullo con el cual me iré tranquilo, desde luego. Y después de eso, ¿dónde le vamos a ver? Porque imagino que seguirá al frente de su empresa de Pimentón, pero ¿dónde más podremos ver a José María Albarracín? ¿Se puede contar o tiene usted ya la idea definida, lo tiene claro? Lo que sí que le puedo decir es que nunca entraré en política y que, de hecho, no he aceptado las 2 o 3 invitaciones que me han hecho a lo largo de estos 3 años.
2 o 3 invitaciones en estos últimos 3 años. Sí, 2 o 3 invitaciones estos últimos 3 años. Le vamos a llamar a usted José María Albarracín el deseado, porque 2 o 3 invitaciones en... Yo lo único que no llevo es la lotería premiada aquí, pero vamos. No, política cero, y siempre dentro del sector empresarial, de la defensa colectiva de los empresarios. Yo he sido una persona muy asociativa, de toda la vida. Fundé Jóvenes Empresarios en Murcia hace muchísimos años, luego fundé la Asociación Murciana de Empresa Familiar, la cual presidí después de haber pasado por sus órganos de gobierno, y luego ya llegué a la patronal Acroen, ¿no? Bueno, hay otras cosas que también pueden cumplimentar la labor que he realizado en CROEN y que también sigue dentro del marco de la defensa empresarial, ¿no? Y de la unidad empresarial. Una de las cosas que yo me alegraré mucho siempre y que creo que está en la calle, y sobre todo en los empresarios, es la unidad bestial que hemos conseguido en la patronal, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos una velocidad de crucero realmente impresionante, y eso es lo que satisface a cualquier persona, y desde luego cuando quien lo consigue es el presidente, pues más todavía. Pues sea donde sea, donde sea José María Albarracín, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y le invitaremos a que se vuelva a sentar otra vez a esta mesa y nos cuente esa nueva andadura en el asociacionismo empresarial. José María, muchísimas gracias por haber estado esta noche otra vez con nosotras. Yo estaré encantado, siempre me considero como en casa, y por lo tanto muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues chicas, vosotras también, hasta la próxima, y a ustedes ya saben que les esperamos también la próxima semana. El próximo martes estaremos aquí en Tribuna. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.